Compré un reloj de lujo para mi hermano por su graduación, pero cuando llegué, me dijo, lárgate, no quiero que mi novia sepa que mi hermano es un fracasado, pero justo ella llegó y dijo, jefe, no esperaba verlo aquí, estoy para servirle. Ahora mi hermano no tiene quien pague su deuda universitaria y me ruega llorando. Soy Fabián, y esta es la historia de cómo mi hermano Nelson, la persona que más quise en el mundo, me rompió el corazón. Pero también es la historia de cómo, al final, la vida pone a cada uno en su lugar. Todo comenzó hace muchos años, cuando éramos solo dos niños corriendo por las calles polvorientas de nuestro barrio, soñando con un futuro que parecía infinito. Nelson y yo crecimos en un barrio humilde, en una casa pequeña con paredes descascaradas y un patio donde apenas cabía un balón. Yo tenía 3 años más que él, pero eso nunca importó. A medida que íbamos creciendo nos volvimos inseparables. Jugábamos todo el día, fútbol con una pelota medio desinflada, carreras en la calle, o simplemente nos sentábamos en el tejado a inventar historias sobre cómo seríamos ricos algún día. Yo siempre decía que quería un coche rojo, brillante, como los que veíamos en las revistas. Nelson, con su voz chillona, decía que quería una mansión con piscina. Nos reíamos hasta que nos dolía la panza, planeando cómo compartiríamos todo cuando fuéramos grandes. Nuestros padres trabajaban duro. Papá era mecánico, siempre con las manos llenas de grasa, y mamá trabajaba en una gasolinera. No había mucho dinero, pero había amor. Los fines de semana, mamá hacía arroz con pollo, y Nelson y yo nos peleábamos por el último pedazo, aunque siempre terminaba dándoselo a él. Eres el menor, te toca, le decía, guiñándole un ojo. Él sonreía, con esos dientes chuecos que entonces me parecían perfectos. A pesar de la pobreza, éramos felices. Nelson era un niño dulce, de esos que te abrazan sin motivo. Siempre me seguía a todas partes, incluso cuando iba con mis amigos mayores. Fabián, llévame contigo, suplicaba, y yo, aunque a veces fingía que me molestaba, nunca podía decirle que no. Lo quería más que a nadie, más que a mis propios padres, aunque suene duro decirlo. Para mí, Nelson era mi responsabilidad, mi orgullo, mi razón para ser fuerte. Las cosas cambiaron cuando terminé la secundaria. Tenía 18 años, y estaba lleno de sueños. Quería estudiar ingeniería, construir puentes, hacer que mis padres estuvieran orgullosos. Pero la realidad me dio un golpe duro. No había dinero para la universidad. Papá me sentó una noche en la sala, con la tele apagada y una cerveza en la mano. Fabián, hijo, lo siento. No podemos pagarlo. Si quieres estudiar, tendrás que trabajar y ahorrar. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Mamá solo miraba al suelo. Esa noche no dormí. Me sentía atrapado, como si el mundo me hubiera cerrado todas las puertas. Pero entonces vi a Nelson, durmiendo en la cama de al lado, con su cuaderno de dibujos abierto. Había hecho un dibujo de nosotros dos, con trajes elegantes, parados frente a un edificio gigante. Debajo escribió, Fabián y Nelson, los mejores del mundo. Ese dibujo me dio fuerzas. Si no podía cumplir mis sueños, al menos haría todo lo posible para que Nelson cumpliera los suyos. Al día siguiente, empecé a trabajar. Conseguí un empleo en una fábrica, cargando cajas. Era agotador, el sol quemaba, y mis manos terminaban llenas de callos. Pero no me quejaba. Cada peso que ganaba lo guardaba, pensando en el futuro de Nelson. Con el tiempo, pasé de la fábrica a un taller de mecánica, luego a una tienda de repuestos, siempre buscando algo mejor. No tenía tiempo para amigos, ni para salir, ni para enamorarme. Mi vida era trabajar, ahorrar y soñar con el día en que Nelson tuviera todo lo que yo no pude tener. 5 años después, mi vida había cambiado. A los 23, ya no era el chico flaco que cargaba cajas. Había aprendido a negociar, a hablar con confianza, a moverme en el mundo de los negocios. Un día, un cliente de la tienda de repuestos me recomendó para un puesto en una empresa grande de la ciudad, una constructora que hacía edificios de lujo. Me presenté a la entrevista sin muchas esperanzas, pero algo en mi forma de hablar, o quizás mi historia, impresionó al jefe. Me dieron el trabajo. Empecé desde abajo, como asistente, pero no me quedé ahí. Trabajaba hasta medianoche, aprendía todo lo que podía, tomaba cursos gratis en Internet.
Me volví experto en números, en contratos, en manejar equipos. 2 años después, me ascendieron a gerente. Mi sueldo era más de lo que mis padres habían ganado en toda su vida. Alquilé un apartamento en el centro, pequeño pero decente, y por primera vez sentí que lo estaba logrando. Pero no olvidé a Nelson. Él había terminado el colegio un año antes y quería estudiar administración de empresas. Quiero ser como esos tipos de las películas, con traje y maletín, me dijo una vez, riendo. Yo no lo dudé. Le dije que yo pagaría su universidad, que no se preocupara por nada. Sus ojos brillaron, y me abrazó como cuando éramos niños. Eres el mejor, Fabián, dijo. Ese abrazo valió cada hora de trabajo, cada noche sin dormir. Nelson entró a una universidad privada, una de las mejores. Yo pagaba todo, la matrícula, los libros, incluso le daba dinero extra para ropa, comida, lo que necesitara. Quería que se sintiera igual a sus compañeros, que no tuviera que pasar por la vergüenza de ser el pobre. Pero con el tiempo, algo cambió. Al principio, nos veíamos cada fin de semana. Íbamos por un café, charlábamos, nos reíamos recordando viejos tiempos. Pero luego, las visitas se hicieron menos frecuentes. Él decía que tenía exámenes, que estaba ocupado con proyectos. Yo lo entendía, o al menos eso quería creer. A medida que pasaba el tiempo, cuando nos veíamos, notaba que Nelson estaba diferente. Hablaba con un tono más arrogante, como si quisiera demostrar que era mejor que yo. Una vez, mientras comíamos hamburguesas, me dijo, Fabián, deberías estudiar algo, ¿sabes? No puedes quedarte como un simple empleado toda la vida. Me reí, pensando que bromeaba, pero su mirada era seria. Me dolió, pero lo dejé pasar. Era mi hermano, después de todo. También empezó a pedir más dinero. Necesito unos jeans nuevos, los que tengo no están a la altura, decía. Oh, mis amigos van a un bar caro, no puedo quedar mal. Yo siempre le daba lo que pedía, aunque a veces significara quedarme sin nada para mí. Compré un celular más antiguo para ahorrar, mientras él tenía el último modelo. No me importaba. Lo hacía por él. Un día, me contó que tenía novia, Carolina. Estaba emocionado, decía que era perfecta, que sus amigos la envidiaban. Es de clase alta, Fabián, no como las chicas de nuestro barrio. Me pidió más dinero para llevarla a citas, para comprarle regalos. Yo se lo di, aunque empezaba a sentir un nudo en el estómago. Nelson ya no era el niño dulce que dibujaba en su cuaderno. Se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Un día tuvimos una pelea que nunca olvidaré. Fui a visitarlo a su apartamento, un lugar que yo pagaba. Estaba emocionado porque había cerrado un contrato grande en el trabajo y quería compartir la noticia. Pero cuando llegué, Nelson estaba con sus amigos, todos vestidos como si fueran a una pasarela. Me miró de arriba abajo, como si mi camisa de manga corta fuera una ofensa. ¿Qué haces aquí, Fabián?, dijo, con una sonrisa burlona. Sus amigos se rieron. No te avisé porque estoy ocupado, ¿sabes? Tengo una vida ahora. Intenté ignorar el comentario, pero siguió. Mírate, hermano. Sin novia, sin amigos, siempre trabajando, ¿no te cansas de ser un perdedor? Sus amigos rieron más fuerte. Me quedé en silencio, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Quise gritarle, decirle que todo lo que tenía era por mí, pero no pude. Solo dije, está bien, Nelson. Me voy. Salí de ahí con los puños apretados, prometiéndome que no dejaría que sus palabras me hundieran. Esa noche, en mi apartamento, miré el dibujo que Nelson había hecho cuando éramos niños, el que guardaba en una caja. Me pregunté dónde estaba ese niño, y si alguna vez volvería. Pero aún tenía esperanza. Pensé que era una fase, que la universidad, sus amigos, lo estaban cambiando, pero que en el fondo seguía siendo mi hermano. Me aferré a esa idea, porque era lo único que me mantenía conectado a él. Mi vida, en cambio, era un ciclo interminable de trabajo. Como gerente de la constructora, tenía más responsabilidades que nunca. Pasaba mis días en reuniones, revisando planos, negociando con clientes que manejaban millones. A veces, cerraba contratos tan grandes que me temblaban las manos al firmar.
Mis colegas me respetaban, mi jefe me veía como un activo clave, y hasta me ofrecieron un ascenso para liderar un proyecto en otra ciudad. Pero lo rechacé. No podía alejarme de Nelson, no mientras estuviera en la universidad. Quería estar cerca por si me necesitaba. Fuera del trabajo, mi vida era un desierto. No tenía amigos cercanos, no salía a fiestas, no tenía citas. Alguna vez, una compañera de la oficina, Laura, me invitó a tomar algo. Era simpática, con una sonrisa que me hacía olvidar el estrés por un momento. Pero cuando me preguntó por mi vida, no supe qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que todo lo que haces es por tu hermano? ¿Que no tienes tiempo para ti porque estás ocupado asegurándote de que él tenga todo? Al final, le dije que estaba ocupado y nunca volví a aceptar una invitación. Laura dejó de intentarlo, y yo volví a mi rutina, trabajo, casa, sueño, repetir. Nelson empezó a pedirme más dinero que nunca. Es mi último año, Fabián, quiero dejar una buena impresión, decía. Me pedía para ropa de marca, para cenas en restaurantes caros, para regalos para Carolina. Una vez, me dijo que necesitaba un traje para una presentación importante. No puedo usar cualquier cosa, mis amigos van a estar ahí. Le transferí el dinero, aunque significó posponer la compra de un sofá nuevo para mi apartamento. Otra vez, me pidió $500 para una salida con Carolina. Es su cumpleaños, quiero llevarla a un lugar especial. Se los di, porque aún lo quería a pesar de todo lo que me había dicho. No me malinterpretes, no era solo por el dinero. Cada vez que le daba algo, sentía que estaba manteniendo viva nuestra conexión, aunque fuera de una manera torcida. Pensaba que, al final, él se daría cuenta de todo lo que había hecho por él. Que me miraría a los ojos y diría, Fabián, gracias. Eres el mejor hermano del mundo. Ese pensamiento me mantenía despierto en las noches, cuando el cansancio me hacía dudar de todo. Pero Nelson no era el único que ocupaba mi mente. También estaba Carolina. Nunca la había conocido en persona, pero Nelson hablaba de ella como si fuera una reina. Es diferente, Fabián. Tiene clase, estilo. Sus padres son empresarios, ¿sabes? No como los nuestros. Ese comentario me dolió, pero lo dejé pasar. Me alegraba que estuviera feliz, aunque sus palabras me hicieran sentir pequeño. A veces, me preguntaba cómo sería ella, si realmente valía todo el dinero que Nelson gastaba en impresionarla. Pero confiaba en él. Siempre confié en él. El tiempo pasó y mi empresa crecía como espuma, tenía mucho más dinero que antes, pero cuando supe que Nelson se graduaría, decidí hacerle un regalo especial. Quería que fuera algo que recordara por el resto de su vida, algo que le dijera, Fabián siempre estuvo ahí para ti. Después de mucho pensar, se me ocurrió la idea de un reloj. No cualquier reloj, sino un Rolex. Sabía que a Nelson le encantaban las cosas de lujo, que estaba obsesionado con verse como sus amigos ricos. Un Rolex era perfecto, elegante, caro, un símbolo de éxito. También era mi manera de decirle que creía en él, que sabía que llegaría lejos. Fui a una joyería en el centro de la ciudad, una de esas tiendas donde te miran como si no pertenecieras. El vendedor, un tipo con traje impecable, me mostró varios modelos. Cuando vi el Rolex Submarine, supe que era el indicado. Era negro, con un brillo que parecía atrapar la luz, y costaba $30.000. Era más de lo que había gastado en cualquier cosa en mi vida, más de lo que costaba mi coche. Pero no lo dudé. Saqué mi tarjeta y pagué, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Imaginaba la cara de Nelson cuando lo viera, cómo me abrazaría, cómo diría, Fabián, no lo puedo creer. Pasé semanas planeando cómo dárselo. Quería que fuera en la graduación, en el auditorio, con toda la familia y sus amigos alrededor. Soñaba con ese momento como si fuera una película, él abriría la caja, sus ojos se llenarían de lágrimas, y por fin entendería todo lo que había sacrificado por él. Era mi última esperanza para salvar nuestra relación, para volver a ser los hermanos que éramos. El día de la graduación llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, con el estómago lleno de mariposas. Me puse mi mejor traje, uno azul oscuro que había comprado para una reunión importante en el trabajo. Me miré al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgulloso. No solo por Nelson, sino por mí.
Había llegado lejos, desde cargar cajas en una fábrica hasta ser gerente de una empresa respetada. Había hecho todo eso por mi hermano, y hoy era el día en que él lo reconocería. Metí la caja del Rolex en mi maletín, asegurándome de que estuviera bien protegida. Mientras conducía hacia el auditorio, recordaba los viejos tiempos. Pensé en las noches en que Nelson y yo nos quedábamos despiertos, planeando nuestro futuro. Pensé en el dibujo que aún guardaba, en sus letras torcidas diciendo los mejores del mundo. Estaba tan perdido en esos recuerdos que casi no noté el tráfico. Pero nada podía arruinar mi día. Iba a ver a mi hermano graduarse, iba a darle el regalo de su vida, y todo volvería a estar bien. Cuando llegué al auditorio, el lugar estaba lleno de familias felices, globos, risas. Busqué a Nelson entre la multitud, pero no lo vi. Le envié un mensaje: estoy aquí, ¿dónde estás? Me respondió rápido: en el pasillo 3, ven. Su mensaje era seco, como siempre, pero no le di importancia. Estaba demasiado emocionado. Caminé por el pasillo 3, con el maletín en la mano. Cuando lo vi, mi corazón dio un salto. Ahí estaba Nelson, con su toga negra, riendo con un grupo de amigos. Estaba más alto, más seguro de sí mismo. Por un momento, vi al niño que solía seguirme a todas partes. Corrí hacia él, con una sonrisa que no podía contener. Nelson, dije, abriendo los brazos. Pero su expresión cambió en cuanto me vio. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos se endurecieron. Sus amigos me miraron, algunos con curiosidad, otros con desdén. Me detuve en seco, sintiendo que algo estaba mal. Fabián, cálmate, no hagas el ridículo, dijo Nelson, en un tono que me heló la sangre. Pero respondí: hermano, estoy muy feliz por ti, lo lograste, y adivina qué, te traje algo. Saqué la caja del Rolex de mi maletín y se la ofrecí, esperando que su rostro se iluminara. Nelson abrió la caja escondiéndola de sus amigos, y susurró, con una voz llena de desprecio: está decente, pero lárgate de aquí. No quiero que mi novia ni mis amigos vean que tengo un hermano fracasado, nosotros tenemos un título y tú no. El mundo se detuvo. Sus palabras fueron como un puñetazo en el pecho. No podía respirar, no podía pensar. Miré a Nelson, buscando alguna señal de que estaba bromeando, pero su rostro era una máscara de arrogancia. Sus amigos se rieron por lo bajo, como si yo fuera un chiste. Quise gritar, quise sacudirlo, quise preguntarle cómo podía decirme eso después de todo lo que había hecho por él. Pero antes de que pudiera hablar, alguien más lo hizo. Hola, jefe, no esperaba verlo aquí, dijo una voz femenina. Me giré y vi a una chica joven, elegante, con un vestido rojo que destacaba entre la multitud. Era Carolina, la novia de Nelson. Pero no estaba hablando con él. Me estaba hablando a mí. Estoy para servirle en lo que necesite, añadió, con una sonrisa profesional. Nelson frunció el ceño, confundido. ¿Jefe? ¿De qué hablas? Él es un don nadie, dijo, señalándome como si fuera una basura. Sonreí, aunque por dentro estaba temblando de rabia. Carolina, explícale a tu novio quién soy, dije, con una calma que no sabía de dónde sacaba. Ella asintió. Por supuesto, jefe. Amor, él es Fabián, el gerente de la constructora donde trabajo. Es una de las personas más ricas de la ciudad, y todos lo respetamos. El rostro de Nelson cambió en un instante. La arrogancia se convirtió en shock, luego en pánico. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus amigos se miraron, incómodos, y algunos empezaron a alejarse. Carolina lo miró con una mezcla de sorpresa y decepción, como si estuviera viendo a Nelson por primera vez. Intentó disculparse. Fabián, yo, no quería decir eso, hermano, tú sabes que. Pero no lo dejé terminar. No cuentes nunca más conmigo, dije, con una voz tan fría que apenas la reconocí. Metí la caja del Rolex en mi maletín, di media vuelta y caminé hacia la salida. Nelson me agarró del brazo, suplicando, pero me solté sin mirarlo. No podía mirarlo. Si lo hacía, sabía que me derrumbaría. Salí del auditorio con el corazón en pedazos, pero también con algo nuevo, una claridad que nunca había sentido. Por primera vez, vi a Nelson como realmente era.
Y supe que no podía seguir sacrificándome por alguien que no lo valoraba. Salí del auditorio con lágrimas en el rostro y con el eco de las palabras de Nelson resonando en mi cabeza: lárgate, no quiero que mi novia vea que mi hermano es un fracasado. Cada paso que daba alejándome de él era como arrancar una parte de mí mismo, pero también sentía un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en años, me di cuenta de que había estado cargando a alguien que no lo merecía. Esa noche, sentado en mi apartamento, con la caja del Rolex todavía en mi maletín, tomé una decisión: no volvería a sacrificarme por Nelson. Nunca más. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono no paraba de sonar. Nelson me llamaba, me enviaba mensajes, dejaba audios suplicando que lo perdonara. Fabián, por favor, no quise decir eso. Eres mi hermano, siempre te he querido. Hablemos, por favor. Su voz temblaba, a veces sonaba como si estuviera llorando. Pero cada vez que escuchaba sus mensajes, recordaba su mirada de desprecio en el auditorio, la risa de sus amigos, la palabra fracasado saliendo de su boca. Y colgaba. Intenté enfocarme en el trabajo. La constructora estaba en medio de un proyecto grande, un edificio de oficinas que sería el más alto de la ciudad. Mis días estaban llenos de reuniones, planos, decisiones que afectaban a cientos de personas. Mis colegas notaron que estaba más callado de lo normal, pero no preguntaron. Solo Laura, la chica que una vez me invitó a salir, se acercó un día en la cafetería. Fabián, ¿estás bien?, preguntó, con esa sonrisa suave que siempre me desarmaba. Pareces, no sé, perdido. Le conté una versión corta de la historia, sin entrar en detalles. Mi hermano me decepcionó, eso es todo. Ella asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. La familia puede ser complicada, dijo. Pero tú vales mucho, Fabián. No dejes que nadie te haga sentir menos. Sus palabras se quedaron conmigo, como un recordatorio de que aún había gente que veía mi valor. Mientras tanto, Nelson no se rendía. Una semana después de la graduación, apareció en mi apartamento. Era un sábado por la mañana, y yo estaba tomando café cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba, con ojeras, el pelo desordenado, la ropa arrugada. No se parecía en nada al Nelson arrogante del auditorio. Fabián, por favor, déjame explicarte, dijo, con los ojos rojos. Me porté como un idiota, lo sé. Pero no me dejes solo. Somos hermanos. Lo miré, buscando al niño que solía dibujar conmigo en el tejado. Pero no lo encontré. En su lugar, vi a un hombre que había elegido burlarse de mí, que me había usado como un cajero automático mientras se avergonzaba de mí. Nelson, tú cambiaste, dije, con una calma que me sorprendió. Te di todo, la universidad, tu ropa, tu vida. Y me llamaste fracasado frente a tus amigos, ¿sabes cuánto dolió eso? Pero lo que dijo después, me demostró que se había convertido en un interesado más, aunque sea paga mi deuda universitaria y no te molestaré más, dijo. No lo podía creer, mi hermano ahora solo me quería por el dinero, pero respondí seriamente, no. Ya no puedo confiar en ti. Búscate un trabajo, paga tus deudas, vive tu vida. Pero no cuentes conmigo. Cerré la puerta, ignorando sus gritos desde el pasillo. Me temblaban las manos, pero no me arrepentí. Por primera vez, puse mis propios límites. Y aunque dolía, también se sentía liberador. Esa fue la última vez que hablé con él. No sentí culpa, solo alivio. Había cerrado esa puerta para siempre. Hasta que unas semanas después, mientras estaba en la oficina, y entre conversaciones de trabajo con Carolina, le pregunté qué había pasado con Nelson. Nelson está luchando, me dijo, sin un ápice de lástima. Trabaja turnos largos como taxista, vive en un apartamento pequeño, y está pagando la deuda de la universidad a plazos. Creo que por primera vez está entendiendo lo que cuesta vivir. Aparte, terminé mi relación con él hace unos días, continuó Carolina. No porque no tuviera dinero, sino porque me mintió. A mí, a sus amigos, a todos. No puedo estar con alguien que se avergüenza de su propio hermano, especialmente de alguien como tú. Sus palabras me sorprendieron. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía mi esfuerzo, mi sacrificio. No supe qué decir, así que solo asentí. Esa noche cuando llegué a casa,
saqué el dibujo de mi hermano, que tenía guardado desde que éramos pequeños, y con lágrimas en el rostro decidí tirarlo a la chimenea. Mientras veía cómo se quemaba el papel, sentía que había cerrado ese capítulo en mi vida, pero aún me duele haber perdido a un hermano. Suscríbete para más historias diarias.